Voy a pasar por ahí yo. Entonces Cafayate nos dirigimos hacia las cascadas. A ver, un poco de contexto. Este video lo grabé el año 2017 en un viaje que consideró un recorrido por Bolivia y Argentina con mi compadre Claudio. La otra persona que ven ahí es nuestro guía. En aquel momento no contaba con una cámara de buena calidad ni estabilizador, así que pido paciencia. Bien, veamos dónde estamos ubicados en el mapa. Estamos en el norte de Argentina, en la provincia de Salta. Desde la ciudad del mismo nombre podemos llegar al trekking de las 7 cascadas, pero se tiene que tomar un vehículo de al menos 3 horas para poder llegar. Si te pudiera dar una recomendación es que te hospedes en Cafayate y desde allí puedes llegar en minutos al trekking. El trekking se desarrolla en relación al recorrido del río Colorado, en donde existen estos famosos saltos. Comenzamos con registrarnos en la entrada del trekking. Si mal no me equivoco, existen diferentes caminos, con diversas dificultades. Hola, buenos días. Nosotros hicimos el que nos dijeron. Realmente no hubo mucha explicación. Es por esto que es un trekking de duración variable. Todo el mundo nos dice lo mismo. Deporte de Iquique. Deporte de Iquique. Como lo dice el título del video, el trekking es conocido como las 7 cascadas. Sin embargo, existen más de 7, y las primeras no están designadas por nombre o un lugar específico. Esto depende totalmente del caudal del agua que te toque al momento de ir, o del camino que tomes. Podríamos decir que las primeras cascadas son más bien saltos pequeños, al menos así fue lo que vimos. Pero desde la quinta en adelante que nos tocó conocer, ya son cascadas más altas. Estas sí tienen nombres: el salto de la sirena, el salto de la golondrina y el velo de la Virgen. Son raras, ¿no? Este lugar es parte de los valles Cachaquíes, un sistema de quebradas que se extiende por Salta, Catamarca y Tucumán, parte de la cordillera de los Andes. Este trekking en un principio es una caminata simple, pero a medida que avanza se va complicando. Poco a poco fuimos entrando en la quebrada, avanzamos a través de la ladera de una montaña al costado del río Colorado. Si se fijan, es bastante angosto el espacio. Hay que tener cuidado. Acá en este río hay trucha. ¿Trucha? ¿Y sale harto? No, Poca. pasa que crecidas las mata. Cuando llueve mucho crece el río las mata. Ah, uno pensaría que es al revés. No, las mata porque mata mucha arena, barro, todo, ¿viste? Piedra. Piedra. Por el tema es que es lejos para ir así. Es lejos. Claro, es muy caminador. Gente grande llega acá y quiere volver, ¿viste? Por eso. Esta es la primera cascada. Muy bien, unos saltos. Pequeña y una seguida de otra. Claro. Démosle. El tipo, un maestro, capaz de caminar como si nada y yo esforzándome por seguirlo y no caerme. Ahí está plano, aquí es hondo, Esta sería la segunda cascada. llovió, trajo mucha arena. Ah, ya. Era hondo, ya hacíamos bomba también, pero ahora no se puede. Mirá,
Ahora no, porque está lleno de arena. Ahí es hondo, ¿ves? Nos toca seguir. No es un sendero plano. Debes dar algo más que solo pasos. El guía nos muestra cada paso. Por la misma razón por la que el pozón anterior cambió, es porque el trekking es una experiencia para cada persona dependiendo de cuándo vayas. Pues el comillas sendero varía según los cambios que produzca el agua o la misma naturaleza. Ahora apoyamos la cola. Ah, no, estoy grabando. Fuerza, tú hacemos lo siguiente acá. Ahí. Acá. Claro. Cuidado por la cabeza. Te pasaste. A ratos debemos agarrarnos por la ladera de la montaña o agacharnos para continuar nuestro camino. ¿Cómo hay? Llegamos a la tercera cascada. Es un buen momento para refrescarse. El calor es invasivo. Rico, ¿no? Heladita. Cuarta. Apoya la cola. Vale. Con el vuelo de la bajada salta ahí. Esta vez la cascada es un poco más grande. Llegamos a la quinta cascada. Arena abajo. Bomba. Esta vez el guía nos indica que aquí podemos lanzarnos al agua. ¿Cómo está el Piquero? ¿Legal?
A cagarnos. ¿Quién va ahí, vos? Los dos. Creo que... Pero es agua fría. Acuérdense que el agua está entre 7 y 8 grados, ¿no? Gusta más la... Se van a picar los huevos. Chiquitita. Chiquitita. Hace como bien el extranjero, se dio a tirar así. Sacó todo así, un filo. Pelota. Yo hacía el arma de la promina. El primero a lanzarse será Claudio. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! Está más helada que la chucha del agua. Es mi turno. El guía me indica específicamente dónde caer. Ponte a saltar mi salto grande. Fabián se va a tirar a la cuenta de 3, donde cayó esa mi derechita, el agua está muy helada. 1, 2, 3. Llegamos a lo que consideramos la sexta cascada. Esta vez con nombre, el Salto de la Sirena. Esta es de mayor tamaño. Oye. Vamos. Se hace necesario trepar y escalar por el borde de la cascada para continuar a nuestra siguiente parada. Dale. Como puedes ver, hemos subido bastante. Es una caída bastante alta, pero luego de avanzar, trepar y escalar, logramos llegar a nuestra séptima cascada, el Salto de la Golondrina. Bastante más alta que las anteriores.
bulliciosa por la cantidad de agua que cae y su altura, formado por dos piedras que da la impresión que se han quedado detenidas justo antes de caer. El guía se ve tan acostumbrado al recorrido que es capaz de pasar trotando, a pesar de que el espacio para caminar es muy delgado. Como si nada, corriendo. Mientras nosotros debíamos tener mucho cuidado de no resbalar, porque la caída es bien grande y rocosa. ¡Ja! Gracias a Dios. Finalmente llegamos a la séptima cascada de Cafayate. La séptima cascada, esta fue nuestra séptima cascada, al menos así fue definida por nuestro guía. Actualmente se conoce el trekking por el salto del Velo de la Virgen, la que es realmente la séptima cascada, Por el ruido yo creo que no se va a escuchar nada. a la que desgraciadamente no llegamos. Rico, fue la media escalada, escalamos ahora. Aquí te dejo algunas imágenes de lo que es. Bien, nos toca subir ahora. Dale, ahí yo subo, tranquilo. A seguir trepando, esta vez por un pequeño espacio entre las rocas. Espera, loco. Lleva la cabeza, las piernas, flaco. El guía nos daba la forma precisa de cómo hacerlo. Mira. ¿Cómo mierda voy a pasar por ahí yo? La mochila. Aunque no lo grabé. Cuático eso. Dale, Claudio, me gustó. Nos toca volver. Incluso esto es toda una experiencia. Ey, para acá, pon el pie y asenta la cola para acá. ¿El pie dónde? ¿Ahí? No, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Ajá, hace fuerza el La brazo cola, y vea. asenta la cola ahí. Asenta la cola ahí. Bien. Se me ocurren algunas teorías del por qué no fuimos al Velo de la Virgen. Mira, para ver. Ahora salimos, vamos al frente. 1. En aquella época no estaba formado aquel salto. 2. El guía simplemente estaba cansado. No creo. 3. No nos quedaba tiempo para terminar el trekking. 4. No existía el suficiente caudal del río o quizás era una época seca del año. 5. No había un sendero seguro en aquel momento para ir. Realmente no creo que sea algo intencionado del guía. El amigo fue muy amable y buena onda. Si lo conocen, mándenle mi saludo y déjenme su nombre en los comentarios. Cuéntenme en los comentarios qué creen que realmente fue lo que pasó.
o si eres del sector y puedes darme más información, te lo agradecería. ¿Ese es otro camino? ¿Por dónde vienen ellos? Aunque no llegamos al Velo de la Virgen, la postal más conocida, debo decir que el trekking en sí mismo es lo mejor de la experiencia. Pasar por lugares relativamente peligrosos en los que te puedes caer, que no pasará si sigues las instrucciones del guía. Ver hermosos paisajes, cactus enormes, vegetación, vida y agua es algo que simplemente no tiene precio. Si te gusta la aventura y el trekking desafiante, este es un lugar que realmente te recomiendo. Mi gente, si les gustó el video, dejen el like y no olviden suscribirse al canal. Y con la hermosa postal de Cafayate me despido. Bueno, nos vemos en otro video. Un abrazo, mi panita.